Contabilidad del crecimiento. Marco conceptual. Supongamos que tenemos la siguiente función de producción agregada del tipo Cobb-Douglas. Si aplicamos logaritmo y luego primera diferencia, obtenemos la siguiente expresión. El crecimiento se puede descomponer como la suma de tres factores. La acumulación de capital, es decir, la inversión, la acumulación de trabajo, de empleo o de horas de trabajo, y la productividad total de los factores, donde este es el crecimiento del progreso tecnológico. Es decir, la tasa de crecimiento de la economía, del PIB o del ingreso per cápita, va a ser igual a la suma de estos tres factores: progreso tecnológico, inversión y tasa de crecimiento del empleo. El crecimiento de la PTF es un componente no observable y también se conoce como residuo de Solow, donde el crecimiento de la PTF se refiere al crecimiento de la tecnología. Este componente no lo podemos observar y lo vamos a calcular como si fuera un residuo. Sabemos cuál es la tasa de crecimiento de la economía, cuál ha sido la tasa de crecimiento de la inversión y de la fuerza laboral, y por diferencia obtenemos el crecimiento de la PTF, de la productividad total de los factores. Inspiración versus transpiración. Descomponer el crecimiento permite analizar si el crecimiento ha sido resultado de la inspiración, es decir, de la productividad, o de la transpiración, es decir, del ahorro o inversión. Para acumular factores es necesario ahorrar, lo que implica sacrificar consumo, disminuyendo el bienestar. Por eso le llamamos transpiración a crecer mediante la acumulación de factores, mientras que el crecimiento de la productividad no requiere realizar ese sacrificio. Producimos más gracias a que estamos haciéndolo de forma más inteligente, más eficiente. La descomposición contable del crecimiento no permite entender las causas del crecimiento, sino solamente cómo se compone. No permite entender por qué la PTF crece más en algunos países que otros, o por qué algunos países acumulan más capital y trabajo que otros. Este gráfico muestra la evolución de la productividad en Chile. Se trata de una estimación de la Comisión Nacional de Productividad. Se observa que la PTF aumentó entre 1990 y el año 2005, periodo en que la economía creció aceleradamente. Sin embargo, en años recientes, la PTF se ha estancado, lo que explicaría la sostenida disminución de la tasa de crecimiento del país. Esto lo podemos ver en este otro gráfico, el de la izquierda, donde se muestra que el periodo de estancamiento de la productividad coincide con las menores tasas de crecimiento económico a partir de la década de los 2000. Asimismo, esta década de alto crecimiento, que fue la década de los 2000, coincide con el periodo en que la productividad creció aceleradamente en Chile. Hay que mencionar que un fenómeno similar se observa en otras economías, por ejemplo en Estados Unidos, donde durante la década de los 90 se experimentaron grandes avances de la productividad total de los factores. Y a partir del año 2005 en adelante, dicha productividad se estancó. Una de las teorías que explican el estancamiento tiene que ver con la aparición y popularización de las redes sociales, todo lo que es la Internet 2.0. A partir de la popularización de estos sitios web o de esta nueva forma de hacer la economía, la productividad se estancó. Y la teoría dice que el estancamiento se debería a que a partir de ese momento el PIB no captura muy bien o muy precisamente la evolución de la actividad económica, ya que la economía de las redes sociales o de la Internet en general es distinta a la economía real, ya que muchos productos y servicios se entregan gratuitamente a la población. Por ejemplo, no tenemos que pagar por ocupar Facebook, Instagram o nuestro correo electrónico. Y esa actividad económica
al no estar medida en precios de mercado, no es capturada por el PIB. En este gráfico se descompone el crecimiento del país de dos periodos. Primero el periodo 1990 al año 2000 y luego el periodo 2000 al año 2015. Este gráfico también proviene del mismo estudio según de la Comisión Nacional de Productividad. Para entender mejor este gráfico, analicemos la primera columna, donde se muestra que el crecimiento del PIB durante 1990 y el año 2000 fue de 6,2%. Este 6,2% se descompone en la contribución del trabajo en gris, en la contribución del capital en rojo y la contribución de la productividad total de los factores en verde. Y la suma de cada uno de estos componentes suma 6,2%. Entonces se observa que en el primer periodo la contribución del trabajo fue 1,3%, al igual que en el segundo periodo. La contribución del capital también se mantuvo constante, ya que pasó de 2,6 a 2,5%. Sin embargo, la contribución de la PTF disminuyó significativamente, de 2,3% a 0,1%. Es decir, la menor tasa de crecimiento de la economía a partir del año 2000 se debería al estancamiento de la productividad. Si Chile hubiera mantenido después del año 2000 la productividad de los años 90, hoy tendría un producto por trabajador más de un tercio mayor. Según datos del Banco Mundial, Chile tiene un PIB per cápita PPA de $29.000. Si Chile hubiera continuado creciendo al mismo ritmo de los 90, en la actualidad tendría un PIB cercano a $38.000 per cápita. Dicho nivel de ingreso es similar al de Portugal, Hungría y Polonia, y cercano al PIB de España. Productividad de países emergentes. A continuación se muestran los resultados de un artículo de José de Gregorio, Productivity in Emerging Market Economies, Slowdown or Stagnation. En el marco del modelo de Solow, de Gregorio quiere responder la pregunta ¿por qué un país es más pobre que otro? ¿Es porque tiene una menor productividad o un menor stock de factores? De Gregorio compara los países emergentes con Estados Unidos, y en particular analiza las brechas de PIB, capital físico y humano, y de PTF respecto de Estados Unidos. Los países emergentes son aquellos que tienen algunas características de los países desarrollados, pero que no cumplen con todos los estándares para ser denominados así. La derivación de las ecuaciones se muestra en el libro del autor. A diferencia del caso inicial, se hace una descomposición del crecimiento del ingreso relativo, donde el ingreso relativo es el ingreso o PIB del país Y respecto del PIB de Estados Unidos. Es decir, una medida relativa más cercana a 1 indica que el PIB de dicha economía se encuentra cercano al de Estados Unidos y viceversa. Este cuadro muestra el ingreso relativo y su descomposición en distintas regiones emergentes, Asia, Latinoamérica y Europa emergente, en distintos años, 1990, 2000 y 2010. Recordar que los valores son porcentajes respecto de Estados Unidos. Por lo tanto, un aumento en estos valores indica convergencia, es decir, que, por ejemplo, el PIB del país Y se está acercando al PIB de Estados Unidos, y viceversa. En otras palabras, podemos decir, mientras más cercanas a 1 sean las cifras, menor será la brecha respecto de Estados Unidos. La columna 1 muestra el PIB por trabajador relativo, es decir, el PIB per cápita. La brecha disminuyó en todas las regiones, lo que es evidencia de convergencia. El PIB de los países emergentes se está acercando al PIB de Estados Unidos. Asia pasó de un 13% en 1990 a un 21% en el 2010. Es decir, en 1990 el PIB de los países asiáticos era un 13% del PIB de Estados Unidos, mientras que en el 2010 era un 21% del PIB de Estados Unidos.
Latinoamérica pasó de un 25% en 1990 a un 29% en el año 2010. Europa emergente pasó de un 30% en 1990 a un 47% en el 2010. La columna 2 muestra la razón capital-producto, que muestra la cantidad relativa de capital en cada economía. Y se encuentra que la brecha disminuyó en todas las regiones. En Asia aumentó de un 80 a un 100%. En Latinoamérica se mantuvo constante, alrededor de un 90 y 100%. Mientras que en Europa emergente aumentó de un 94 a un 110%. Es decir, en general, la cantidad de capital en las economías emergentes es razonable. Es relativamente alta y cercana a la de Estados Unidos. En relación al PIB, la tercera columna muestra el capital humano. También se encuentra que la brecha se redujo en todas las regiones. En Asia aumentó de un 59,5% a un 69%. En Latinoamérica aumentó de un 61 a un 71%. En Europa emergente aumentó de 79 a 87%. La columna 4 muestra la productividad total de los factores. Se encuentra que la brecha se redujo en Asia y Europa emergente, mientras que aumentó en Latinoamérica. En Asia, la PTF aumentó de 26,6% a 29,3%. Recordar que esto indica que la brecha se redujo. En Latinoamérica se redujo de 44 a 42,8%, es decir, la brecha aumentó. Y en Europa emergente aumentó de 41 a 49%. La columna 5 muestra la importancia de la PTF en la convergencia. En otras palabras, muestra la importancia de la brecha de PTF en la explicación de la brecha de PIB por trabajador. Recordar que la brecha de PIB por trabajador se puede descomponer en la suma de estas tres brechas. Y algunas brechas son más importantes que otras. Por ejemplo, vimos que los países, en general, tenían niveles de capital muy altos y cercanos a los de Estados Unidos, pero la brecha de PTF es más grande. En todas las regiones se encuentra que la brecha de PTF explica alrededor del 60 a 70% de la brecha de PIB por trabajador. De hecho, existe una correlación positiva muy alta entre ambas variables. Para concluir, podemos decir que se encuentra evidencia de convergencia del PIB por trabajador entre Estados Unidos y otras economías emergentes, pero se encuentra divergencia de la PTF. Por lo tanto, se puede decir que la convergencia ha sido resultado de la transpiración más que de la inspiración. Los países están creciendo gracias al sacrificio de sus habitantes, invirtiendo en capital físico y humano, sacrificando consumo y por lo tanto bienestar, en lugar de hacerlo a través del progreso tecnológico. Estos gráficos muestran los resultados de un estudio similar, pero que compara los ratios de PIB y capital, compara distintos ratios del año 1990 en el eje X y del 2014 en el eje Y. Por ejemplo, estos dos gráficos muestran los ratios de PIB per cápita y el de abajo de capital per cápita sobre el de Estados Unidos. Si un punto se ubica en la línea de 45 grados, implica que el ratio de 1990 en el eje X es igual al ratio de 2014 en el eje Y. Es decir, ese país ha mantenido su brecha respecto de Estados Unidos. En cambio, si un punto se ubica sobre la línea de 45 grados, significa que el ratio de 2014 en el eje Y es mayor que el de 1990 en el eje X, lo que implica que la brecha se redujo. Se encuentra que en la mayoría de los países se redujo la brecha, tanto de PIB per cápita como de capital per cápita, lo que es evidencia de convergencia. Estos dos gráficos muestran el mismo análisis anterior, pero con los ratios de capital humano y PTF. Se encuentra que todos los países han disminuido la brecha de capital humano.
no hay ningún punto por debajo de la línea de 45 grados. Sin embargo, en la mayoría de los países aumentó la brecha de la productividad total de los factores. En este caso, la mayoría de los puntos se encuentra bajo la línea de 45 grados. El progreso tecnológico de Estados Unidos, en consecuencia, ha sido superior al de las economías emergentes. Este resultado refuerza la conclusión del estudio anterior.